Buenas tardes, mi nombre, como está reflejado en la lámina, Sergio Chacón, formo parte del tercer año A y mi número de lista es el 25. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la evolución y el origen del ser humano. Primero que todo, origen de las especies, concepto de especies. La especie se define como el conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí y pueden dar lugar a descendientes también fértiles. Ahora les voy a hablar sobre el creacionismo, el fijismo y el catastrofismo. El creacionismo y el fijismo eran las corrientes de pensamientos instaladas en la comunidad científica antes de que fueran constituidas por las teorías de la evolución. Según la teoría creacionista, el origen de cada una de las especies se debió a un acto creado específicamente. George Cuvier, el cual nació en el año 1769 y murió en el año 1832, también partidario de la inmutabilidad de las especies, este mismo consideraba que las especies eran restos de seres vivos que habían vivido en tiempos pasados, pero no de especies antecesoras de los organismos actuales. Para explicar la desaparición de las especies fósiles, aplicó la teoría geológica del catastrofismo. Según esta, durante el transcurso de la evolución de la Tierra habían sucedido varias catástrofes o cataclismos que provocaron la extinción en total de la variación de las mismas especies. Ahora les voy a hablar sobre la evolución biológica. La evolución biológica es el proceso de transformación de unas especies mediante la acumulación de nuevas características que van adquiriendo nuevas generaciones de descendientes durante millones de años. Ahora les voy a hablar sobre mi segundo punto, el cual es sobre las teorías y pruebas de la evolución, más que primero que todo sobre el lamarquismo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la observación de que los individuos de una misma especie no eran todos parecidos entre sí y que descendientes no siempre eran iguales que los progenitores. Llegó a pensar en algunos naturalistas como lo fueron Buffon, Maupertuis y Anderson Darwin. El abuelo, cabe destacar que era el abuelo de Charles Darwin, que los de las especies actuales podían haber surgido por transformación de las especies anteriores mediante la suma progresiva de sus diferencias. Los creacionistas sostenían que Dios creaba directamente las especies, mientras que Lamarck defendía que Dios crea la naturaleza y esta da lugar a las especies, debido a su tendencia natural hacia la complejidad y a las adaptaciones por las variaciones ambientales. Ahora les voy a hablar sobre mi segundo punto, el cual es sobre el darwinismo y sobre la teoría de Darwin. La teoría de Darwin. El naturalista inglés Charles Darwin, el cual nació en el año 1809 y murió en el año 1882, participó entre los años 1831 y 1836 en una expedición científica a bordo del barco Beagle, la cual le dio la vuelta a todo el mundo. Durante este tiempo Darwin realizó muchas observaciones que le servían de fundamento para desarrollar su teoría sobre la evolución de las especies. Ahora les voy a hablar sobre las pruebas de la evolución y las pruebas taxonómicas. Las pruebas de la evolución. Darwin aportó numerosos ejemplos de hechos biológicos que apoyaban su teoría. A estos se sumaron los que presentaron los otros biólogos, todos ellos juntos se conocen con el nombre de pruebas clásicas de la evolución. Ahora les voy a hablar sobre las pruebas taxonómicas. La clasificación de los seres vivos se basa en criterios de semejanza tanto morfológicamente como genéticamente, en la cual cabe destacar que forma parte de la secuencia del ADN. Así todas las especies semejantes se agrupaban en una misma familia, etc. Cada categoría taxonómica, como ya fuera especie, género, familia, clase y filum, englobaban elementos semejantes entre sí. Ahora les voy a hablar sobre el neodarwinismo, teoría sintética. Entre los años 1920 y 1930 se fue diluyendo de la controversia entre seleccionistas, darwinistas, mutacionistas y mendelianos, al comprobarse que algunas de las grandes mutaciones podían explicar cómo resaltaba la interacción entre varias pares de genes. Ahora les voy a hablar sobre mi tercer punto y último punto, el cual habla sobre el origen de la especie humana y el proceso de hominización. Primero que todo, sobre la especie humana en el reino animal. La especie humana actual recibe el nombre científico de Homo sapiens y subespecie sapiens, nombre que significa hombre sabio, en referencia a su característica muy peculiar, el cual era tener una inteligencia muy superior a la del resto de las especies. Ahora les voy a hablar sobre mi segundo punto, el cual es sobre los homínidos. La teoría de los hallazgos de nuestros antepasados inmediatos inició en 1830 en Angers, Bélgica, y en 1848 en Gibraltar,
península ibérica, donde se descubren restos de neandertales. Ajá. Y que también en aquel momento el mundo científico no supo valorar su importancia a pesar de todo esto que habían hecho estos biólogos. Ahora les vengo a hablar sobre mi último punto, sobre el proceso de la hominización, en la cual cabe destacar el tema también importante, el cual habla sobre la adaptación al bipedismo. El bipedismo representó una adaptación a la vida en la sabana, ya que facilita atear a los depredadores por encima de la hierba alta y avanzar por lugares llanos sin perder la capacidad de subir a los árboles para escapar de ellos. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.